Buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Casas Económicas, buscando casa para remodelar. Esto es bien importante. Estamos buscando una buena opción para remodelar. Bueno, es bien importante hablar siempre del lugar donde está la casa. Este es un fraccionamiento privado. Si se fijan, tenemos un control, una caseta de vigilancia, un portón automático. Entonces las personas que compren aquí van a tener un acceso controlado. Tienen una gran área verde en donde corren perros, donde nadan niños, donde se ve que todos mundos son muy felices. Y lo interesante es que la casa está justamente enfrente, ¿verdad? La casa tiene vista al parque, entonces ustedes saben que eso siempre es algo muy bueno y que a las personas les gusta, tener una buena vista hacia el parque. Orientación solar, si se fijan, ahorita son las 9 de la mañana y el sol está pegando del lado derecho, entonces eso significa que este costado es orientación, ustedes ya lo saben, este. Ustedes saben que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, lo cual nos ayuda porque no tenemos el poniente directo en la fachada, sino que va a pegar de este lado. Y esto es interesante, fíjense, porque este es un terreno que es irregular, no es un rectángulo completo. O sea, de frente tenemos 6 metros, ¿verdad? Aproximadamente. Pero lo interesante es que no tenemos el fondo continuo, sino que la casa de la izquierda se mete un poquito en la parte de atrás. Ahorita lo vamos a entender. Esa es una cosa bien importante que tienen ustedes que revisar, ¿verdad? Y la fachada, como pueden ver, trabaja con los mismos materiales. Esto es algo del fraccionamiento, que todas las fachadas, las casas las construyó un desarrollador. En este caso es un desarrollador que se llama G&G, muy importante aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Ha construido muchos fraccionamientos y es una empresa seria que tiene buena reputación, si me lo preguntan. Entonces pueden ver ustedes el fraccionamiento, que todas las casas tienen la misma identidad, todas las casas tienen el mismo lenguaje. A diferencia de otros fraccionamientos en donde te venden el terreno y ya los arquitectos y ya los clientes contratan arquitectos e ingenieros para que les diseñen y les construyen. Aquí no, aquí ya venden todas las casas. Y si me lo preguntan, a veces es bueno porque se ve una regularidad en la identidad, en las fachadas, que se ve homogénea, ¿no? Se ve elegante. A veces tanta fachada diferente, unas mejores que otras, no sé si son tan buenas. Pero bueno, eso ya es cuestión personal, porque algunos otros dirán, no, es que no me gusta porque parecen casas de interés social, porque todas son iguales. Entonces, pues bueno, ¿no? Yo creo que depende de cada quien y también depende de la fachada del fraccionamiento. Muchos fraccionamientos juegan con las fachadas para tener unas 2, 3, 4 distintas y que vayan cambiando para que no se vea la repetición de la fachada. Muy bien, ahora vamos a ingresar. Otra vez hay un eje que divide la casa en dos. Muchas de las distribuciones que más vemos en este tipo de casas es un eje al centro dividiendo habitaciones de un lado y habitaciones del otro. Fíjense, ingresamos y tenemos sala, comedor, cocina. En este mismo espacio es sala, comedor, cocina. Si colocamos nuestro querido láser de la marca Bosch, nos va a dar aquí la medida, 270. 270 de ancho, 713 de fondo. En 270 por 713 colocan sala, comedor y cocina. Del lado izquierdo tenemos una habitación. Aquí normalmente las casas tienen un muro, una puerta y una mocheta, porque en este espacio van a colocar el closet. Ustedes saben que los closets tienen aproximadamente 60 centímetros. En este caso lo dejaron un poquito más chico, de 48. La habitación, que los clientes no lo están usando como habitación, los dueños, perdón, mide 3 metros 08, 360. Menos el closet, te quedan más o menos 308 por 320. Es interesante, porque el 308 yo se lo hubiese dejado al área social.
O sea, a toda esta pieza yo le hubiera dejado el 308 para que quedara esto un poquito más amplio, que es uno de los puntos en contra que yo le vería a esta distribución, que te queda pequeño, ¿verdad? El espacio para sala, comedor, cocina. O sea, si se fijan, sala, una sala, ¿cómo la distribuirían? Tienes la puerta, entonces puedes poner un sillón en L quizá, y una pequeña silla, y un comedor de 4 o 6 personas, que no te llegue muy, que no sea muy grande para que no te invada el espacio de circulación para subir las escaleras o para pasar hacia la cocina. La cocina es de las cosas que más recomiendo remodelar, cambiar cuando compren una casa para remodelar, porque es lo que las personas buscan más. La gente se fija en dos cosas. Se fija en la cocina y en la recámara principal. Eso es de las dos cosas que más nos han comentado que las personas buscan cuando están comprando una casa. Y pónganse ustedes a pensar y es cierto, ¿verdad? Una recámara principal amplia y una cocina amplia y bien iluminada, eso sí, ¿eh? Yo les digo que conozco muy pocas personas que dicen, quiero que mi casa sea oscura. Sí, la mayoría quieren iluminación. Entonces, le da una luz sencilla, pero suficiente, ¿eh? No me quejo, porque el patio está abierto. El terreno es irregular. Entonces, esta pieza de acá, ustedes me dirán, ¿qué hay detrás? Pues no hay nada. Lo que hay es la casa del vecino. Porque si salimos hacia el patio, la casa termina aquí. Entonces, interesante, ¿eh? Aquí ya le colocaron estas rejas para protección contra robo, pero la casa termina aquí. Este es todo su patio. Este es todo el espacio. Aquí tenemos espacio para secadora, lavadora y lavadero. Se siente bien construida. A mí este tipo de recubrimientos no me agradan. Prefiero la homogeneidad del color. Esos acentos siempre los siento como pastiches, ¿no? Como si fuera un pegoste. O sea, acuérdense que tenemos que buscar que nuestros diseños sean lo más naturales posibles, aún utilizando materiales que no sean naturales, que sean, eh, que sean prefabricados o que sean materiales sintéticos. Pero aunque usemos materiales sintéticos, tenemos que buscar que luzca natural. Entonces, por ejemplo, este tipo de acentos que se le colocan a los muros, cambiándoles el material, pues no se ve natural, ¿verdad? Si esto fuera una intención de ser un ladrillo o una piedra, pues se lo colocaríamos a todo para que se sintiera como un muro de piedra. Sin embargo, si se fijan, estos materiales lo que hacen es absorber también un poco la luz. Entonces, como es un patio norte, yo no le cambiaría estos tonos porque se haría oscuro, ¿no? Entonces, gracias a que tenemos este color claro del policarbonato que le colocaron ahí, es que la luz está reflejándose bien. Y aquí ya empiezan las preguntas, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me gustan los patios y me gustan que los espacios se abran hacia los patios. Entonces, pues a mí que me gustaría aquí romper todo esto, hacer un ventanal que se abriera hacia el patio. Pero eso ya me complica la cocina. ¿De qué otra forma podría ser la cocina si yo quisiera vivir aquí? Una barra, ¿verdad? A mí me gustan mucho las barras. Los comedores casi ni los uso. Yo desayuno en la barra porque estoy desayunando y estoy platicando con la persona, con mi pareja, o estoy cocinando y estoy platicando con mi pareja que está sentada esperando las quesadillas. Entonces, aquí yo le colocaría una barra, le daría la vuelta. Esta alacena es necesaria, ¿verdad? Porque si no, no es suficiente. Entonces, quizá le podríamos crecer esto, hacerle una mocheta aquí para abrazar ese mueble. Crecemos una pequeña mocheta de 60 y aquí ya tenemos toda una alacena. Como tenemos 270 menos 60 nos va a quedar 190 de aquí a acá. 190 necesitamos al menos 90 para pasar. Entonces nos va a quedar una barrita de 1 metro. Y esta barra, en vez de tener 1 metro, tendría 2 metros. Le puedes hacer muebles abajo de la barra para que puedas sentarte y para que puedas guardar todo, o sea, los muebles que tendrías aquí, tenerlos aquí abajo y aquí abajo. Sentarte viendo para allá. Puede ser, ¿no? Y ya tienes una barra de 2 metros o de 1,80 más o menos.
y ya fluyes directamente por aquí, porque fíjense, acuérdense que siempre hay que pensar en el flujo. Yo vengo caminando, decido si subo o decido si avanzo, pero aquí como tendría este mueble ya choco. Entonces si quito este mueble de ahí, podría aprovecharlo de otra manera. El otro punto sería la sala. O sea, nuestra asesora de ventas nos dice que este espacio se le hace muy chico para sala comedor. Entonces, tendríamos que utilizar este espacio. Este espacio, pues sí puede ser una buena sala. Y luego aquí tienes el baño completo, fíjense. Este es un baño completo. Esto habría que, probablemente estos me sirvan, ¿eh? Cambiaría un poquito el diseño del azulejo por algo más nuevo, pero me gusta que sean azulejos claros. Si se fijan, no te hace falta realmente cambiarlo solamente pues por actualización, pero por los tonos se siente algo fresco. Es 2010 la casa. Entonces, pues para tener 14 años no se ve nada mal, ¿verdad? Por eso siempre les digo, váyanse con tonos claros. Los tonos claros te van a ayudar a que se sienta atemporal la casa, ¿no? Y tiene buen detalle ahí con el espejo y las luminarias. ¿Qué medidas tiene este baño? 1,17, fíjense. Cada vez veo estos baños de 1,17 y se ven bien. 1,17 por 3. Aquí la puerta se desperdicia este espacio. No lo necesitas realmente. La escalera tiene una pequeña doble altura, lo cual me parece bueno. Y ese domo, que también me parece agradable, no es muy grande, pero le da muy buena luz. Los muros tienen un acabado de pasta que probablemente habría que cambiar por algo más limpio, como un aplanado liso de yeso. Pero eso también podríamos revisarlo. Tampoco no me desagrada. Prefiero el blanco que el cremita. Y fíjense, aquí viene esta distribución. Subimos las escaleras, nos recibe poco menos de 90 centímetros, 86 centímetros, una mocheta aquí medio irregular. Y este es un espacio que se usa, yo creo que como una alcoba, una salita de trabajo, que mide 2,69 por 2,69, es un cuadrito. Ok. Es un distribuidor que me lleva al balcón. Aquí tenemos una pequeña jardinerita. Esta ventana es sur, recordemos eso. Aquí le podríamos ganar un poquito de espacio porque este balcón mide como 85 centímetros mide el balcón. Y este distribuidor, ¿qué altura tenemos? De piso a techo tenemos alrededor de 2,60, 2,57. No está mal, es buena altura. De este distribuidor llevamos un baño con ventilación natural. Fíjense cómo repiten esto de dejar un espacio muy grande ahí. Es desperdicio eso. 3 metros. 3 metros por los mismos. Este es un poquito más grande. 1,19. 1,19 y no se siente mal, ¿verdad? Lavamanos. Es que estos baños en menos de 1,30, 1,40 funcionan solamente si tienes un lavamanos de pedestal. Porque el mueble de baño, si se hace un mueble de baño completo, te quita 55 más o menos. Entonces ya te queda muy poco espacio para pasar. Por esto estos baños de 1,20 forzosamente necesitas lavamanos de pedestal. El espejo está bueno, ¿verdad? Porque se siente la amplitud. Saludos a todos. De este lado, esto no me gusta. Nunca me gusta que abras la puerta y choques con un closet. Barragán lo hace en su recámara principal, pero no es un closet de piso a techo, es como un mueble, ¿no? Como de 1,80 m, 1,50 m de alto. Medidas de recámaras, pues es el mismo eje, por eso ya sabemos que va a medir más o menos esto. 3,10 m. El espacio menos el closet, nos queda una recámara de 3,05 m, cosa que no está mal. 3,05 por 3,10, pues ya yo duermo aquí. Y la ventana orientada hacia el sur, no muy grande, que tiene una muy buena vista. Muy, muy buena vista.
Las protecciones por fuera de la ventana es lo común, pero creo que no se ve tan bien. Ok, pues esta recámara creo que se quedaría igual, ¿verdad? Y es que para convertir esta alcoba en otra recámara, pues es que es prácticamente imposible. Está muy difícil. Vamos a ver la recámara principal. Ajá. La recámara principal, fíjense qué chistoso, pues va a medir menos que la recámara secundaria. Ah, no, no, esta es la recámara secundaria. Claro, 270 por 360. Es que eso se me hace un poco raro, ¿verdad? Porque es más grande que la recámara principal en un lado y en el otro no. Pero ese 360 me agrada, pues, porque 360 ya te permite una cama king size que mide en 2, un buró que mide 60 y 60. Fíjense, este es un closet de melamina, pero con cantos de PVC. Tiene 14 años y no se ve mal, porque es una buena melamina. Ya cuando tienes cantos de PVC, pues ve, 14 años. Quizá en la parte de abajo se maltrata un poco, pero resiste, ¿eh? O sea, todo depende de quién lo fabrique. Los marcos de las puertas son metálicos, algo que hemos visto mucho. Las puertas son de MDF y resisten, ¿eh? 14 años y resiste. Los clientes venden la casa porque se están mudando, no porque no les guste. Si se fijan, está bien mantenido el fraccionamiento. Ok, jóvenes, pues ya la vimos. Opinen, ¿qué les parece? ¿Creen que es una buena opción? El precio es de 350,000 pesos, incluye terreno. Así que, ¿qué opinan? Aquí arriba, ¿qué le haríamos? Pues es que arriba no se le puede hacer mucho. Creo que cambiaría los closets por una carpintería blanca, quizá, pero los interiores ya están blancos, entonces quizá solamente una detallada y por fuera quizás sí cambiaría las puertas por una melamina nueva. Si fuera blanco, fíjense, si fuera blanca la melamina, fueran claros, no le haría nada. Eso les dice que váyanse por tonos claros en sus carpinterías. Aquí, porque no fue clara, la voy a tener que detallar, la voy a tener que cambiar, porque todo esto sí funciona. Quizá le cambio los herrajes, ¿saben? O nomás le doy mantenimiento a los herrajes, le retoco las uniones, o sea, algunos detalles, pero si fuera clara, no le cambiaba las puertas. Ni modo. Pero bueno, si se fijan, ya tiene algún deterioro en esta parte. Es bien importante que cuiden ustedes las uniones, porque la humedad es el enemigo número uno de los MDFs y las melaminas. Entonces tienen que proteger siempre con un silicón. Pueden aplicar un silicón, el FT de Fester, pueden aplicarlo para sellar bien y que no entre el agua. Las puertas las tengo que cambiar. Pues todos los baños, todo el piso de 30 por 30 ya se ve un formato anticuado. Yo creo que tenemos que buscar un 40 por 40 mínimo, 60 por 60 el ideal. El 30 por 30 hace que la casa se sienta, aunque el piso es blanco, o sea, esta casa yo te la rentaba sin problema, pero porque es blanco el piso, ¿no? Se siente bien. Pero bueno, entonces aquí arriba, ¿qué le hacemos? Nada, nada de nada. Fíjense cómo ya no tenemos nada más en la parte de acá, porque la casa tiene este recorte. Esta parte del otro lado ya es de la casa del vecino. El precio no está mal, 1,350,000 creo que es competitivo. Vamos a ver la altura de planta baja. Es más o menos 250. Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios. Está interesante esto, ¿eh? Está interesante. Ya después podemos hablar de la inversión, porque al final, si la compramos en 1,350, le vamos a meter 400, medio millón máximo. La tenemos que vender en 2,500,
unos 400. Alguien me ha dicho que quizá lo máximo que se podría vender es en 2,200. Entonces, si la compramos en 1,350, pues tendríamos que construirle unos 400 para que fueran unos 750 y ganarle cuando menos medio millón, porque todavía nos falta agregar las escrituras y la comisión de venta. Entonces, este dato es importante. Tienes que ganar alrededor de un 30% de tu inversión. Entonces, 30% tiene que ser ganancia. Así que, muy bien, pues bueno, vamos avanzando. Si les gustó el video y si quieren que sigamos buscando casas, denle compartir, denle like, sus comentarios me ayudan muchísimo, nos ayudan muchísimo. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, buscando una casa económica para remodelar. Y fíjense todo lo que le hacen. Crecen la losa hasta el frente. O sea, te echan hasta el paño casi de la calle, ¿verdad? Creo que es un poquito más atrás. Sí, como 60 centímetros, pero en la columna de abajo. La parte de arriba sí la llevan hasta el límite. Ahí se puede ver. Esto es bien importante. Tienes que dejar aberturas en los laterales. Si se fijan, hay una abertura aquí, abertura acá y abertura aquí. Entonces, eso te permite que no se sienta como un gran cajón la casa, ¿verdad? Y la verdad me gusta la ampliación. Me gusta el juego que hicieron con esta pequeña losa y luego la otra remetida. O sea, está padre. Por ejemplo, esta de la derecha no está tan buena, ¿verdad? Esta se siente un poquito menos pensada. Fíjense cómo están las traves peraltadas, las vigas. Aquí esto se siente más limpio, ¿no? Toda la pieza completa. Sí hay una viga peraltada, pero no la frontal. Eso hace que se vea bien. Me gusta el juego del color blanco con el negro. Se ve bien, se ve elegante. Ustedes saben que a mí me gustaría más completamente blanco todo, pero se hace lo que se puede. Fíjense los cambios. Le agregaron esa pieza de abajo que se vuelve una bodega. Fíjense, aquí ya empieza la magia de la remodelación. Jalaron un poquito este muro. Este muro lo recorrieron hacia el frente para ganar espacio en el interior. Cambiaron obviamente materiales. Esto es un cemento estampado, concreto estampado aquí me parece. Cambiaron los aluminios, las puertas y entonces creció la casa. Voy a encender algunas luces. Porque fíjense, aquí están los cambios. Este eje lo movieron, lo recorrieron hacia el frente. Entonces, ¿por qué? Porque estaba muy justo, ¿no? Lo que decíamos. El espacio no era muy grande, pero ellos respetaron la misma distribución. Tenemos comedor, cocina y del lado izquierdo tenemos la sala. Esta es la sala. Quedó bien, quedó amplia, como en la otra propuesta, ¿verdad? Mantienen el baño donde está es igualito, solamente que le agregaron la bodega al frente. Cambiaron la escalera, esto también se ve bien, tiene luz ahí. Le pusieron una pequeña bodeguita en la parte de abajo. Algo que sí cambió fue la planta alta. Volaron la recámara de atrás, la volaron hasta el límite, prácticamente techando completamente el patio. Pero ganaron ellos un closet, un vestidor. Entonces, a la recámara de atrás le hicieron un vestidor y a la recámara de adelante también. Si regresamos un poco hacia la fachada, vamos a ver el volumen. Aquí está, es este volumen. Este volumen es un vestidor de la recámara del frente. Entonces ya las dos recámaras que están arriba tienen sus vestidores. Y esta recámara, bueno, más que recámara es la alcoba, el estar de TV, que llegaba hasta ese paño, ahí donde está el balcón, la crecieron también. La llevaron hacia el frente como 1 metro y crecieron ese estar de TV. Entonces crecieron, le agregaron arriba vestidores adelante y atrás, crecieron el estar de TV, el baño se mantiene igual y abajo
pusieron la sala, crecieron este eje para ganar un poco espacio de comedor y sala. Eso sí, ellos techaron el patio. Yo ese patio creo que cada vez estoy más convencido de abrirlo. Me agrada esa opción de abrirlo. Entonces, creo que después de haber visto esta distribución, vamos entendiendo más cosas. Podríamos hacer la cocina donde está la sala, el baño, volverlo lavado, porque podemos crecer el eje como ellos lo hicieron, y dejar sala-comedor en la pieza larga, abierta con un ventanal hacia el patio. Y arriba podemos imitar lo que ellos hicieron de agregar los vestidores, ¿verdad? Podemos agregar un vestidor, eso sí, cuidando las ventanas, porque ellos pusieron el vestidor donde va la ventana hacia el exterior, cosa que quizá debería ser al revés, porque tapas la iluminación. Entonces, ese va a ser el reto, entender bien cómo vamos a distribuir esos vestidores. Muy bien. Pues jóvenes, creo que esto estuvo bien interesante. Por favor, denle like, denle compartir. Esta serie se está poniendo buena. Cota Paredes, adelante.